porque algo que puede parecer bonito, algo que puede parecer correcto ante ti, pero la pregunta es, ¿cuál es el fin de eso? ¿Cuál es el fin de todo eso que parece bonito a los ojos, a la vista del ser humano? La palabra del Señor en las Sagradas Escrituras nos dicen en Proverbios capítulo 2, 14, verso 12, dice, hay caminos que a uno le parecen correctos, pero en realidad llevan a la muerte, dice la palabra del Señor. Amén. Entonces, estos caminos que pueden parecer bonitos, que pueden parecer correctos, ¿verdad? Y que para la naturaleza humana, ¿verdad? Son atractivos, pero su fin puede, o en realidad puede llevar a la muerte a las personas. Por eso la Biblia nos advierte, dice, miren, el dinero no es malo, pero cuando se predica del Evangelio de la Prosperidad, lo que se promueve es el amor a las cosas materiales, al dinero. Entonces la Biblia dice, y ese texto está ahí vigente ahí, dice, el amor al dinero es la raíz de todos los males. El dinero no es malo, las cosas materiales no son malas, pero cuando eso es lo que gobierna nuestro corazón, cuando el dinero no es un siervo, sino se convierte en nuestro amo, terminamos obedeciendo a un Dios que no es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces dejamos de hacer las cosas por fe y las empezamos a hacer por vista. Entonces eso no es lo que nos está enseñando la palabra del Señor en su interpretación correcta. La Biblia dice la palabra del Señor que hay muchos caminos que parecen correctos, pero su fin es un fin de muerte, dice la palabra del Señor. Entonces por eso nosotros debemos entender en la palabra del Señor, en las Sagradas Escrituras, que la gracia, el Evangelio de la gracia es suficiente, que nos debemos de centrar en el Señor. La venida del Señor en su segundo advenimiento está cerca. El Señor está pronto a venir y necesitamos permanecer en la palabra del Señor. Amén. Porque hoy en día podías preguntarte, tú que le estás sirviendo al Señor, que estás haciendo las cosas para el Señor y que te has guardado por tanto tiempo, pues tal vez te has preguntado, ¿por qué la gente mala sigue con vida? ¿Por qué disfrutan de larga vida y pareciera que todo les sale bien? Pues precisamente eso era lo que se preguntaba Job. Job se preguntaba en el libro de Job capítulo 21 verso 17, dice Job, dice, ¿por qué la gente mala sigue con vida? ¿Por qué disfruta de larga vida y todo le sale bien? Y tal vez tú te has dicho, yo que le sirvo al Señor, yo que estoy en los caminos del Señor, pareciera que cuando vine al Señor en vez de salirme todo bien, pareciera que todo sale mal. Pero no, precisamente lo que pasa es de que desde el momento que tú le entregaste tu vida al Señor y que decidiste honrar a Dios con tu vida, desde ese momento, así como la Biblia dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, a la misma vez cuando nosotros venimos al Señor, Jesucristo dice, ahora ya no los llamaré más siervos, sino amigos. Entonces, en el momento que tú te haces amigo de Dios, que Él te hace su amigo, en ese mismo momento te constituyes enemigo de Satanás. Y la Biblia dice que le anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero como nuestro enfoque no está en las cosas materiales y no vamos a ceder a lo que el diablo ofrezca, aunque nos diga todo esto te daré si postrado me adorares, no lo vamos a hacer porque escrito está que a nuestro Dios adoraremos y solo a Él serviremos. Así es de que nuestro enfoque está en Él. Lo que el diablo nos ofrece, ya sabemos nosotros que es el resultado de buscar el reino de Dios y su justicia. Amén. Así de que tengamos mucho, tengamos poco, le seremos fiel al Señor porque su gracia es suficiente para con nosotros. Amén. Por eso es importante que nosotros entendamos en la palabra del Señor. Por eso no vamos a limitar a Dios a las cosas materiales, no vamos a limitarlo a la vista de nuestros ojos. Cuando mires a tus hijos, tal vez uno de tus hijos es más apuesto, es más, ¿verdad?, de buen parecer y pues está sacando buenas notas y le está yendo bien a la universidad, pero de repente tienes un hijo que, ¿verdad?, no es tan apuesto como el otro y que pareciera que no es tan inteligente como el otro. Entonces lo vas a mandar a que te cuide las ovejas, que te cuide los puerquitos, ¿verdad? Porque pues pareciera que él no tiene futuro. Pero recuerda que Dios no mira lo que nosotros vemos. Por eso la palabra del Señor dice en primera de Samuel capítulo 16, verso 7, dice, pero el Señor le dijo a Samuel, Eliab es alto y apuesto, pero no te fijes en eso. Dios no se fija en las cualidades de la gente que la gente ve. La gente solo presta atención al aspecto de las personas, pero el Señor
ve su corazón. Eliab no es el hombre que he elegido, dice la palabra del Señor en las Sagradas Escrituras. Amén. Esto se trata del Evangelio de la Prosperidad. Hay tantos siervos del Señor, tantos pastores que tal vez no son tan apuestos, tal vez que no llevan un saco, una ropa de marca, que tal vez no tienen un jet para transportarse de un lugar a otro, no tienen un helicóptero privado, ¿verdad? Que no tienen tantos seguidores, pero son siervos del Señor, Dios los ha escogido. Pero por no parecer a los ojos de los hombres tan apuestos y tan atractivos, por eso es de que no forman parte del círculo del Evangelio de la Prosperidad. Pero eso no significa, podrían ser desechados por Dios, pero aceptados, podrían ser estas personas aceptados por los hombres, desechados por Dios, pero los siervos que tal vez en humildad, en un lugar, en una iglesia pequeña, podrían ser desechados por los hombres, pero aceptados por Dios. Entonces, nosotros tenemos que ver como Dios ve, y eso solamente nos lo permite la sabiduría divina, la interpretación correcta de las Sagradas Escrituras. Amén, porque la palabra del Señor dice que asociándonos con los humildes es que Dios nos va a exaltar. Amén. Por eso es importante que nosotros miremos en la palabra del Señor en las Sagradas Escrituras. Amén. En el Antiguo Testamento nosotros vemos muchos hombres de Dios, hombres de fe, hombres que por muchas cosas que tuvieron material, nunca de eso fue para ellos lo más atractivo. Incluso dice la palabra del Señor que ellos siempre tuvieron la mirada puesta en el autor y consumador de la fe. Incluso dice la Biblia que muchos de ellos ni siquiera poseyeron la tierra prometida, sino que la vieron de lejos, la saludaron, dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor que fueron peregrinos aquí en la tierra, dice la palabra del Señor, fueron extranjeros en tierra ajena, dice la palabra del Señor, pero dice que porque esperaban una patria celestial, la nueva Jerusalén, dice las Sagradas Escrituras. En Hebreos capítulo 11, verso 13 dice, todos estos grandes hombres mantuvieron la fe toda la vida hasta que murieron. Ellos murieron sin recibir lo que Dios les prometió, pero vieron lo prometido a lo lejos, en el futuro, y aceptaron ser extranjeros en la tierra. Verso 14 dice, al obrar así demostraron claramente que buscaban otra patria. Verso 15 dice la palabra del Señor, si ellos hubieran estado pensando en el país que habían abandonado, habrían tenido tiempo de sobra para regresar. Verso 16 dice la palabra del Señor, pero ellos aspiraban a una patria mejor, un país celestial. Por eso Dios no se avergonzó de ser su Dios y les preparó una ciudad celestial, dice la palabra del Señor en las Sagradas Escrituras. Amén. ¿Por qué? Porque ellos sabían que ellos le pertenecían a Dios. Y cuando nosotros sabemos que nosotros le pertenecemos a Dios, somos siervos de Dios, somos dulos de Dios, ¿verdad? Hacemos lo que nuestro amo nos diga. Nosotros le pertenecemos a Él, por ende Él cuida de nosotros. Él es nuestro pastor, nada nos faltará, dice la palabra del Señor. Si nada nos va a faltar, ¿por qué nos vamos a preocupar y a afanarnos por las cosas materiales, por el vestir, por el comer, si sabemos de que Él cuida de nosotros? Amén. No es de nosotros nuestra responsabilidad preocuparnos por qué vamos a comer, por qué vamos a vestir el día de mañana. Eso le corresponde a nuestro Dios. Él es nuestro buen pastor. Dice la palabra del Señor, Él es el que nos guía a lugares de pastos delicados, a aguas mansas, aguas tranquilas, dice la palabra del Señor en las Sagradas Escrituras.